Buenos días, Iglesia, buenos días, feliz comienzo de semana, feliz domingo. Buenos días, familia, un placer estar con ustedes y recuerden, suscríbanse y activen la campanita. Allí hallarán los contenidos en YouTube y en Facebook. Y a propósito, en Facebook, aparte de la red de oración, que me gustaría que usted participe y comparta, tenemos también algo muy importante para los niños en esta hora, para los jóvenes, y es Armas para la Vida. Nosotros sabemos que es muy importante en cada iglesia, en cada congregación, cada institución, el trabajo que se hace con los niños, pero creemos que es fundamental que los padres puedan impartir los valores necesarios para esta hora. Así que recuerden, esto lo puede hallar en Facebook. Y a propósito, gracias a Dios que colabora y nos ayuda en esto. Hoy día vamos a tocar un tema y pedimos la ayuda del Espíritu Santo para que podamos ser lo más claros posibles en un tiempo difícil, en donde muchas cosas son controversiales, pero creo que la palabra de Dios, como bien se dijo alguna vez, nos ayuda en todo momento y en toda circunstancia. Por eso, en esta mañana quisiéramos compartir un texto que está en Primera de Pedro, a partir del capítulo 2, versículo 11 al 25, y creo que nos puede hacer bien a todos nosotros, como digo, en un tiempo en donde tomar posiciones es bastante complicado. Justamente yo diría que este mensaje podríamos llamarlo ¿Cómo vivir en esta hora con un ejemplo como el ejemplo de Jesús? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Les repito, es Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 11. Les dejamos a ustedes la tarea de leer todo el capítulo porque es muy interesante. Y dice así a partir del versículo 11. Queridos hermanos, les ruego, como extranjeros de paso por este mundo, que no den lugar a los deseos humanos que luchan contra el alma. Condúzcanse entre los que no conocen a Dios, dice, con bien. Y así ellos, aunque ahora hablen mal de ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios en el día que Él pida cuenta a todos. Conducta, conduzcanse, conducta. Qué importante es tener una conducta superior en esta hora. Justamente mirando el ejemplo de Jesús. Y me gusta cuando empieza, dice como de paso, porque estamos así en este mundo. Dice como extranjeros y peregrinos, de paso. Y que nosotros podamos conducirnos entre los que no conocen a Dios. Aquí está la marca. Acá está el meollo de la cuestión. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo se muestra nuestra vida? ¿Qué testimonio tenemos en medio de aquellos que no conocen y que decimos andan confundidos, andan en sus malas obras, en sus malas actitudes, andan en tinieblas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo nos conducimos nosotros en esta hora? Y aquí comienza todo este párrafo para llegar a ver el ejemplo que tenemos en Cristo Jesús para saber cómo conducirnos. Primeramente, el texto tiene como título Sométanse a las autoridades. Es difícil en este tiempo cuando tenemos tantos criterios y tantas formas o distintos pensamientos en cuanto a esto, pero la palabra de Dios es clara y es concisa, dice sumisión a las autoridades. Estoy leyendo justamente la versión Dios habla hoy de la Biblia y dice así el versículo 13. Por causa del Señor, sométanse a toda autoridad humana, tanto al emperador, porque ocupa el cargo más alto, como a los gobernantes que él envía para castigar a los malhechores y honrar a los que hacen el bien. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir contra ustedes. Es una versión muy popular, ¿verdad? Una versión clara, digamos. Miren cómo se nos pide y se nos enseña que nosotros debemos andar sujetos a las autoridades, no en las rebeliones, porque entendemos que a veces podemos estar en la casa, podemos estar ocultos o dentro de una iglesia, de una congregación, pero tener un corazón rebelde, tener un carácter revelado por las circunstancias y a veces hasta nos justificamos que porque esto está mal, aquello no puede ser, esto es injusto, esto no corresponde, esto está mal hecho. Bueno, ninguna de estas cosas nos justifica porque se nos dice en la palabra de Dios
que nuestro espíritu debe ser otro, debe estar sujeto. Cuando dice sométanse, no dice déjense someter, dice que nos sometamos voluntariamente a las autoridades, a todo lo que representa alguien que está en eminencia, que nosotros voluntariamente, una decisión personal, ¿estoy en rebeldía o me someto? Me someto por amor al Señor y me someto inteligentemente, conscientemente de que mi buena actitud va a hablar más fuerte que mis palabras y que mis acciones de pedido de derecho o de represalia o de descontento o de reproche. Mi buena conducta, mi actitud, mi testimonio va a hablar mucho más fuerte en medio de este mundo convulsionado. Versículo 15 lo repito. Porque Dios quiere que ustedes hagan el bien para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. Dice el versículo 16. Pórtense como personas libres, aunque sin usar su libertad como pretexto para hacer lo malo. Pórtense más bien como siervos de Dios, den a todos el debido respeto, amen a los hermanos y respeten al emperador. Por eso, tomando esta base, queremos entrar en esto que es el ejemplo que Jesús nos quiere dejar. Ahora, qué bien que dice cuando habla de respeto y conducta, ¿no? Y incluso hace una acotación respecto, el texto respecto a la libertad. A veces decimos, somos libres. Nosotros verdaderamente somos libres y aún si estuviésemos presos detrás de una reja, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si experimentamos el arrepentimiento, que es una forma de conducta, una actitud de vida, una forma de vida, somos libres. Somos verdaderamente libres. Los que hemos conocido a Cristo, somos libres. Nadie puede sentirse cautivo, preso, coartado, a menos que algo en su conciencia le esté estorbando o le esté sometiendo. Pero de la manera en que Cristo nos ha hecho libre es una manera total, completa. Pero no debemos usar nuestra libertad como ocasión para hacer lo que se nos da la gana. Como bien se dice, el libertinaje, que no es lo mismo que libertad. Debemos usar bien nuestra libertad y habla del respeto, teniendo respeto. Ahora, cuando dice haciendo callar a los ignorantes, miren, parece dura la palabra, pero justamente es muy claro que muchas personas pueden estar en contra nuestro o se manifiestan en contra de la verdad por ignorancia. Así que no nos sorprenda esta palabra y recordemos que nuestra libertad debemos usarla correctamente y además debemos tener respeto por nuestras autoridades y por los que nos rodean. Acá también tiene como título, a partir del versículo 18, deberes de los sirvientes. Actualmente podemos decirle los obreros, los que están empleados, aquellos que están en un puesto laboral y sobre ellos tienen alguien arrogante o alguien, por decirlo, injusto, malo, que los trata con mucha desaprensión. Conocemos muchos casos de esto, nos llegan muchas veces pedidos de oración justamente por hermanos que están en estas circunstancias. Pero fíjense qué dice la palabra en cuanto a esto. Versículo 18. Sirvientes, empleados, obreros, como dije, sométanse con todo respeto a sus patrones, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos, porque es cosa agradable a Dios que uno soporte sufrimiento injustamente, por sentido de la responsabilidad delante de Él, delante de Dios. Pues si a ustedes lo castigan por haber hecho algo malo, ¿qué mérito tienen que lo soporten con paciencia? Pero si sufren por haber hecho el bien, fíjense, escuchen bien esta parte, pero si sufren por haber hecho el bien y soportan con paciencia el sufrimiento, eso es agradable a Dios. Pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándole un ejemplo para que sigan sus pasos. Escucha bien, versículo 21, pues para esto los llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Cristo
No cometió ningún pecado, ni engañó jamás a nadie. Qué bueno es saber esto. No es que se nos llame a vivir en un continuo lamento, como gente sacrificada o mártires, pero llegada la ocasión y en la situación que se nos presente de injusticia hacia nosotros, de parte de los que están por encima nuestro, nosotros debemos, dice, soportarlo. Ya vamos a tener un tiempo donde charlemos de la palabra soportar. Dice soportarlo por amor a Cristo. Nosotros sí tenemos una medida de paciencia que nos ha puesto el amor de Dios para soportar. Y esto tiene premio. No cuando nosotros decimos, bueno, estoy soportando algo, pero algo que me merezco, algo que he causado. Tengo que aguantar esta disciplina o esta situación o este castigo pero algo que he hecho, que es causa, consecuencia de algo que he hecho. Pero cuando dice haciendo el bien, se nos pide que soportemos, porque Jesús es el ejemplo. Él lo soportó todo, no habiendo hecho ningún mal por aquellos que habíamos hecho mal, por los que pagó el precio por todos nosotros. ¿Cómo dice el ejemplo de Jesús? El ejemplo sería justamente tomar como o imitar su actitud. Dice, cuando lo insultaban, versículo 23, no contestaba con insultos, cuando lo hacían sufrir, no amenazaba, sino, y escucha bien esta parte, sino que encomendaba a Dios que juzga con rectitud. Qué maravillosa ejemplo, qué maravilloso cuadro. Y lo tenemos todo, ¿no? Ese ir a la cruz injusto, el justo por los injustos. Y aun cuando lo insultaron, vituperaron, ultrajaron, el Señor no abrió su boca para defenderse, ni reaccionó con un verán lo que vendrá, con una amenaza. El Señor cerró su boca, dice. Qué tremendo, habiéndolo soportado todo contra Él. Todo lo que era de lo que nosotros éramos culpables, la humanidad, la raza, Él lo soportó en su propio cuerpo, herido. Herido fue por nuestras maldades, por nuestros pecados. Y su reacción no fue la de reclamar por sus derechos, ni tampoco decir al Padre que descendiera prontamente fuego y consumiera. Él nos dio ese ejemplo. Y está tan en boga, está tan actual esto de reclamar por mis derechos, mi derecho, los derechos de esto, los derechos, pero qué poco se tiene en cuenta las obligaciones. Sobre todo el de amar al prójimo. Esto es una cosa muy olvidada y cada vez que se enfría más el de amar. Ahora, por amor Jesús, el ejemplo que estamos viendo, lo soportó todo en la cruz del Calvario sin abrir su boca, sin defenderse. Y acá está el ejemplo máximo, versículo 24. Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, para que nosotros muramos al pecado y vivamos una vida de rectitud. Amén. Una vida recta. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Versículo 25 dice, pues ustedes andaban antes como ovejas extraviadas, pero ahora han vuelto a Cristo, que los cuida como un pastor y vela por ustedes. Qué maravilloso ejemplo. Yo no encuentro en la tierra, ni en los profetas, ni en los grandes hombres, ídolos, referentes, no encuentro un ejemplo como el de Jesús. Es el ejemplo supremo. Y si Él nos dio ejemplo, y la palabra de Dios nos recuerda acá en este texto del apóstol Pedro, que nosotros miremos la actitud del Señor, es porque podemos. Porque Él ha puesto en nosotros esa fe, esa fuerza y ese amor para vivir en esta hora tan complicada, tan difícil, tan contradictoria, vivir como Él nos mostró.
Él nos mostró el camino, Jesús. Jesús nos mostró la manera y la forma de soportar la injusticia, de soportar la contradicción, de soportar la frustración, el dolor, de soportarlo. Entonces, nosotros deberíamos, voy a usar una palabra también bastante popular según la versión que estamos viendo, bajar un cambio. ¿Mm? Usted me entiende. Y en nuestros tonos, en nuestra convivencia, en nuestras reacciones, en nuestro pensamiento, para tener esta conducta, la que necesitamos para esta hora, la que nos enseña el Señor. Aprendamos. Como bien dice esa canción que algunos conocemos, que hablaba de volver a las sendas antiguas. Esto sería volver a la palabra de Dios en forma profunda. Versículo 23 lo quiero repetir porque creo que es el corolario de todo esto, ¿no? Dice, cuando lo insultaban no contestaba con insultos, cuando lo hacían sufrir no amenazaba, sino que se encomendaba a Dios que juzga con rectitud. Nosotros como hombres tenemos tendencia generalmente a pensar conforme a nuestra experiencia en todo esto y emitir opinión o juzgar conforme a lo que estamos viendo. Pero hay alguien que juzga con rectitud. Este es Dios mismo, nuestro Padre Celestial. Él está atento a nuestras necesidades y no quisiéramos, si fuéramos entendidos en esto y pudiéramos comprender bien lo que quiere decir la palabra, no podemos nosotros menospreciar a aquel que hace y tiene todas las cosas bajo su control, aquel que fue el creador de todas las cosas. Si yo juzgo, también condeno, también menosprecio, no le estoy dando el lugar que merece ni estoy siendo ejemplo de aquel que me envió a predicar su palabra. Reacción. Somos reaccionarios, esa es nuestra tendencia. Usted me dirá, pero yo no participo, yo no. Pero ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Es lo que tenemos que revisar. No ser reaccionarios en esta hora. A paz nos llamó el Señor. Y a reconciliar al hombre con Dios. Esa es otra predica. Pero el ejemplo de Jesús tiene que estar grabado en nosotros, impreso en nosotros. ¿Cómo lo hizo Jesús? Bueno, Él nos va a dar la fuerza para nosotros actuar de la misma manera. Lee bien este texto, Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 11 al 25. Y tendrás algo para vivir una manera mucho más vigente y mucho más acorde con lo que Dios quiere. Dios les bendiga. Hasta aquí llegamos y nos veremos, si Dios lo permite, el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, el Señor los bendiga y sean sanos, sean felices y compartan la vida cristiana con otros.